Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, viernes 14 de marzo. Empezamos a grabar a las 8:30 de la mañana, hora española, 3:30 de la madrugada, hora de Nueva York. Recuerden que seguimos con el horario diferente y aún quedan un par de semanas más con este horario. Bueno, pues seguimos con un mercado. Hoy tenemos algo de rebote en Wall Street porque al final del día, ya cuando cerró el contado, pues salieron diciendo que parece que no va a haber problemas de cierre de gobierno y que la minoría del Senado pues está conforme también y parece que se va a evitar mayores problemas. Esto generó un rebote que de momento pues se mantiene. También es cierto que se rebotó tal y como anticipaba Spot Gamma. Si recuerdan, pusimos un gráfico en uno de los vídeos ayer en la zona de 5.500. Por la configuración cuantitativa del mercado había un fuerte soporte. Bueno, pues ahí se apoyó exactamente el SP500 y desde ahí está rebotando un poco, pero de momento sin excesiva fuerza. Por lo demás, pues continuamos igual, con una tendencia bajista clara, con todo el mundo muy nervioso, el sentimiento negativo muy extremo, y sobre esto hay que empezar a hablar y nadie lo tiene claro. Todo el mundo cree que la administración Trump puede dejar caer en una recesión, puede dejar que caiga el mercado para luego tomar medidas y ponerse el mérito. Eso lo dice Goldman hoy mismo. Vamos a verlo. Este es el paper de cierre de ayer. Dice que durante la jornada de ayer se vio una postura muy defensiva, con el dinero yendo a parar a telecos y a utilities, y sin embargo pues se vendía agresivamente internet, software. Los siete magníficos, fatal otra vez, son un lastre pesadísimo, ¿no? Fíjense que escabechina de siete magníficos. Meta menos 4,67, Tesla menos 2,99, Apple menos 3,36, Alphabet menos 2,60 y Amazon menos 2,51. Y queda eso. Vamos, fatal. Fatal, no, lo siguiente, horrible. Bueno, pues ahora viene lo importante. Fíjense, dicen, todo el mundo es bajista. Esto a mí me indica, hasta yo soy bajista. Ya saben que por ley de sentimiento contrario de mí mismo estoy mosqueadísimo y creo que puede haber un rebote enorme. Todo el mundo es bajista. Cuando todo el mundo es bajista, ya saben lo que pasa. Recuerdan las palabras de Harnett. Esto se dará la vuelta cuando ya no haya nadie que diga que esto es una sana corrección. Bueno, pues ya ha llegado ese momento. Esto es el paper de cierre de Goldman de ayer, que no está escrito por un analista de tercera como yo que ha tenido la ocurrencia. Todo el mundo es bajista. La encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales da la segunda mayor lectura bajista de la historia. El sentimiento es completamente extremo y lo que les decía antes, los inversores se preguntan a sí mismos si la administración de Trump de verdad ha dejado de ser pro crecimiento, pro mercado, y le parece bien que haya una recesión para a continuación tomar medidas, y bueno, pues eso, y parecer que han salvado el tema, no sé, o otros piensan que lo que quieren es, ya lo expliqué, que baje el crecimiento y que esto les permita tomar una serie de medidas. Ayer hablaban de que no hubiera impuestos para los que ganaran menos de 150.000, lo dijo Lutnick. Pero para esas medidas, pues primero necesitan que el crecimiento no vaya tan fuerte para no tensar tanto la inflación. Es difícil saberlo, pero yo me quedo con esta frasecita. Todo el mundo es bajista. Por lo demás, el straddle para hoy es de 1,15%, es decir, que se sigue esperando que el mercado se mueva muchísimo. También me parece relevante la previsión que hacen de los CTAs, que son bastante culpables de la masacre que ha habido y de cómo se ha hundido el mercado con sus ventas. Dice que han eliminado totalmente su posición corta, que han pasado, perdón, larga, han pasado a una pequeña posición corta y son vendedores en todos los escenarios para la semana que viene. Es decir, que la semana que viene van a seguir vendiendo, ya suba el mercado, se quede igual o baje. Pero eso sí, no en gran tamaño. O sea que ya no tienen mucho más dinero previsto para vender. Esto es importante. Pero volvamos a esta frasecita. Todo el mundo es bajista. Es que por ley de sentimiento contrario y por la simetría de la bolsa, todo el mundo es bajista.
Claro, a McElligott, que no se le escapa ni una, ayer publicó un paper bastante interesante en el cual, bueno, le resumo un poco lo que dice aquí, porque además hay un trocito que se me ha salido de margen. Lo que dice es que la gama negativa es tan extrema, especialmente en los 7 magníficos, que según sus cálculos, fíjense lo que pasaría en un caso extremo, no tiene por qué darse, imagínense que ahora cae el mercado el 15%. Esto sería el volumen de ventas. Si se fijan, en caso de una subida equivalente del 15%, este sería el volumen de compras. En un caso de un 3%, este sería el volumen de compras, y en un caso de una caída de un 3%, este sería el volumen de ventas. Como ven, en todos los escenarios, si lo que hay es un rebote por la estructura de la gama negativa extrema que tienen ahora los 7 magníficos, McElligott predice que el rebote sería muchísimo más violento que si hay una caída. Entonces, cree que en caso de rebote podría ser un rebote extraordinario que podría llegar hasta a batir récord, ¿no? De lo rápido que podría desenvolverse y lo alto que podría llegar. Cuidado con esto, no dice que vaya a pasar, dice que si se produce se va a acelerar de una manera bastante poco frecuente y poco vista. La frasecita de Goldman, todo el mundo es bajista, ahí está. Vamos a tenerlo en cuenta. Yo no sé si habrá rebote o no, pero si lo hay, cuidado, porque los cortos van a sufrir mucho y el acorralamiento de cortos va a ser tremendo y se van a tener que cerrar a una velocidad tremenda. Y no tiene por qué hacerlo bajo ningún catalizador, lo puede hacer así por las buenas. Vamos, que estamos en una situación de mercado que es peligroso todo. Es peligroso estar corto porque te puede pillar un rebote de récord y masacrarte en 2 horas una cantidad astronómica. No puedes estar largo, evidentemente es una locura estar largo en una tendencia bajista, eso no tiene sentido. Y estés como estés, estás en situación de peligro. De momento, no se activa la señal de rebote. Ayer de nuevo el oscilador de McClellan lo pasó mal. Subieron 788 valores. En el NISE bajaron 1982 y el volumen de bajada fue casi el triple que el volumen de subida. Por lo tanto, el oscilador menos 160. Si hay un día que sería un día violento, fuerte subida, y esto sube por encima de menos 100, tendríamos la señal de que viene un rebote de proporciones muy grandes. ¿Y hemos capitulado? Pues casi sí, porque en Wall Street hay de todo. También hay un índice que mide si se está capitulando o no. Fíjense, hasta eso hay. Es un índice creado por la firma Quantifiable Hedge, se llama CBI. No lo tengo actualizado, pero les voy a dar la cifra. A ver, ellos lo que han calculado es que el índice de capitulación se activa cuando llega a 10. Y como ven, cuando este índice suyo llega a 10, está puesto con las barras, el mercado de verdad ha capitulado y fíjense las subidas que vienen a continuación, aunque tarden un poquito, vienen subidas muy fuertes, aquí tremenda, aquí el mercado toca suelo, das una tendencia bajista, aquí el mercado se da una subida, un homenaje de miedo, aquí igual, y la última vez que apareció, a principios de 2025, también hubo un tirón fortísimo. Bueno, pues ahora ha llegado el índice a 9 a cierre de ayer, está a punto de indicar capitulación. Ya estamos capitulando. Sigamos sumando cosas. El problema, pues, está en los titulares de Trump, que tampoco son muy frecuentes, ¿no? El primer mandato empezó a estas alturas muy bien, pero en esta ocasión el segundo mandato está empezando fatal, el mercado tiene mucho miedo a esos titulares, y bueno, en cualquier momento te puede sacar otro titular y te manda para abajo. El caso es que el SP500 con todo esto lo verán en todos los sitios, puesto en titulares, ha llegado al 10%, ayer llegó al 10% de caída y entonces se supone que esto ya significa que el mercado entra en zona de corrección. ¿Y qué ha pasado históricamente cuando el SP500 ha bajado un 10% en promedio? Pues en el paper de Goldman que les he mostrado antes, al final del todo pone este estudio que indica
que tras las correcciones del 10%, que ha habido 21 desde 1980, hay que distinguir cuando hay recesión y cuando no hay recesión. Evidentemente ahora no hay recesión y entonces lo que suele pasar es que al cabo de un mes se sube casi el 2%, al cabo de 3 meses se sube casi el 6%, al cabo de 6 meses se ha recuperado toda la caída y se ha subido un 10%, y al cabo de 12 meses hay un promedio de subida del 12%, siempre que no haya recesión, que de momento está claro que no la hay. Con todo esto, pues ayer se confirmó la pérdida de la media de 200 por parte del SP500, porque ya tenemos 2 velas fuera y se perdió el mínimo. ¿Y ahora qué cabría esperar? Bueno, pues históricamente, la mayoría de las veces, no siempre, pero sí la mayoría de las veces, cuando rompe la media de 200, luego hace un pullback hasta la altura de la media y ahí se la juega. Si tras ese pullback vuelve a perder el mínimo, inicia tendencias bajistas peligrosas, y si tras ese pullback se vuelve a meter por encima de la media de 200, pues se anula el problema. Observen como, por ejemplo, incluso al inicio de grandes tendencias bajistas como la del 2022, tras el primer intento de perder la media, hizo el pullback a la media de 200 y luego tuvo otra oleada de bajadas brutal y volvió a hacer otra vez pullback hasta la media de 200. Entonces, en tendencias bajistas esta es la buena estrategia para ir abriéndose cortos. No meterse por aquí en medio porque nunca sabe dónde se va a dar la vuelta, hay que tener paciencia, esperas a los pullback y te vuelve a dar oportunidades de cortos muy amplias. Pero prácticamente siempre rebota una y otra vez en todos los pullback, incluso, insisto, en las tendencias bajistas sobre la media de 200. Incluso en grandes caídas muy aceleradas, como pasó en el 2020, tuvo una caída que rebasó por mucho la media 200, estaba en 3022, llegó a caer a 2842, la rebasó por muchísimo, pero aún así hizo un pullback a la media de 200. Y fue a la segunda, cuando ya rompió el mínimo anterior, cuando ya se desplomó totalmente. Entonces, lo normal sería que a no tardar mucho hiciera un pullback a la media 200, porque si no sí que vamos a estar en un caso bastante atípico. Recuerdo 5.728. No obstante, la tendencia es bajista y no se puede saber dónde se va a parar. Bien, repasamos tablero, tenemos que el DAX sube 0,28%, Eurostoxx 50 0,30, IBEX más 0,14. Hay quien piensa que Europa no va a aguantar si Estados Unidos al final de verdad se va al garete. Precisamente Société Générale ayer hizo un estudio, publicó un paper y dice que en 30 años nunca se ha podido evitar el contagio de Estados Unidos en Europa, y que cita los dos últimos casos, que fueron 1990, 1991 y 2001. En esos dos casos Estados Unidos entró en recesión y Europa no. Y sin embargo las bolsas europeas no pudieron resistir y en mayor o menor medida bajaron también mucho acompañando a Wall Street. Eso es lo que suele pasar y yo no creo que esta vez sea una excepción, o sea que tampoco nos fiemos mucho. Europa sigue muy pendiente de lo que pueda pasar el proceso de paz, da la sensación de que Putin está poniendo excusas, no está muy claro, el mercado sigue con atención, lo que está intentando decir que ahora mismo no está claro, dice que sí que apoya el alto el fuego de 30 días, pero con una serie de condiciones, no está claro el asunto y habrá que ver. A tener en cuenta en Europa que hay muchos sectores en esta área del Atlántico, ¿no?, que dependen mucho de China, y que la bolsa china ha subido hoy muy violentamente, ha subido un 2,39%, nada menos. También el Nikkei ha subido 0,72. Es posible que este subidón de la bolsa china ayude a los sectores europeos que dependen de ella, como automoción, como lujo y demás. ¿El motivo? Pues los fuertes rumores de que el gobierno va a bajar fuertemente lo que se llama RRR, es decir, las reservas bancarias, con lo cual habría más dinero circulando por ahí. En Estados Unidos, en cambio, Gundlach de Double Line, que es muy influyente en el mercado de la renta fija, ha dicho que hay un 60% de probabilidades de recesión y que el oro podría llegar a 4.000. Un oro que hoy es protagonista indiscutible porque está otra vez ahí. Sube 0,21%, está cerca de los 3.000, incluso esta noche el futuro ha llegado a estar a 3.005,9. Está recogiendo todos los réditos de la tremenda incertidumbre política económica que hay a nivel mundial en este momento. Oro protagonista en 3.000. En divisas tenemos al euro que baja otra vez un poco frente al dólar, menos 0,09.
No obstante, el dólar sube contra el yen 0,55%, el Bitcoin mejora 1,44% hasta 82.248. Los bonos siguen tranquilos, el bono americano a 10 años está en 4,29% y los futuros americanos intentan rebotar. El S&P 500 sube 0,61% hasta 5.561, Nasdaq más 0,83, Russell más 0,84 y el petróleo recupera algunas posiciones más 1,13% hasta 67,30. Tenemos ya todo visto, había un millón de cosas que contarles, pero ya está todo. Vamos a dar por último un repaso al aspecto cuantitativo, por dónde van los tiros. En los vencimientos normales las pistas son algo confusas, nos vamos a las opciones 0DTE que nos dan las pistas más claras. Como podemos ver, por encima de 5.626 del spot las cosas cambiarían bastante. Ya empezarían a cambiar tan solo con que pudiera remontar hasta 5.582 o así. Ya ven que ahí la zona ya no está tan clara. Ya no está tan clara hacia abajo, quiero decir, ¿no? Incluso por encima de 5.566. Pero para mayor claridad, por encima de 5.626, el camino se despeja mucho. Fuerte nivel en 5.550 y sobre todo el gran soporte en la zona 5.500 con otro también bastante fuerte en 5.477. Ya por debajo de 5.477, cuidado porque hay un agujero aquí y podría caer a toda velocidad. Así que el último soporte clave 5.477, 5.499. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos personales, pues me despido hasta dentro de unas horas con la crónica de media sesión. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí un día más. Saludos desde Suiza. Hoy esta noche ha nevado otro poco más. Así que encantado de la vida. Que descansen lo que puedan durante la sesión matinal, que ya vendrán los líos gordos luego por la tarde. Saludos desde Suiza. Hasta pronto.